Muy buenos días a todos. La verdad es que es un gusto estar hoy en tan importante evento de la MIF y aparte en un panel que tengo el gusto de moderar, que realmente es un panel de lujo. Hablar precisamente sobre qué ha pasado con las enfermedades no transmisibles durante la pandemia, en una visión de diferentes expertos, en una visión global, donde vamos a tener la oportunidad de ver la visión de qué pasa en Canadá, cómo se ve desde Canadá, cómo se ve desde Alemania, cómo se ve desde Ginebra, cómo lo ve la OMS, la OPS. Me parece algo riquísimo. Entonces, iniciaré presentando realmente a la gente que va a tener el gusto de tener el panel. Primero a William Russell. William es Vice President de Diabetes Canada. A Isabel Mestres, quien es directora de Asuntos Públicos en City Challenge Cáncer. A Cecilia Acuña, quien es representante de la OPS-OMS en México. Y también a Dennis Oswald, quien es director general de Wiffer Institute. Así que realmente es un lujo el que vamos a poder escuchar. Los invito a que vayamos escuchando durante esta hora realmente cómo entendemos la visión de cada uno de ellos, diferentes perspectivas, diferentes países, diferentes enfermedades y qué implicaciones ha tenido la pandemia. Vamos a poder aprender qué implicaciones tiene, cómo lo ven y también qué recomendaciones ven hacia adelante. Tenemos conciencia hoy que muchos de nuestros hospitales cerraron casi las puertas para dedicarse a COVID. ¿Y qué ha pasado con todos esos pacientes? Con todos aquellos pacientes que tenían alguna enfermedad crónica y que estaba evolucionando, que venían poniéndose mal. Y hoy, después de un año y más de pandemia, vamos a comenzar a volver a abrir las puertas. ¿Y qué vamos a encontrar? ¿Qué ha pasado con esos pacientes? Sin más, le voy a dar la primera palabra a William Russell. Así que, bienvenido, William, y me va a dar mucho gusto escuchar lo que tú tienes hoy para compartir con nosotros en este, como decía, tan importante foro de la MIF. Welcome, guys. Thanks for being with us. Muchísimas gracias, Ceci también e Isabel. Así que arranquemos. William, the floor is yours. Buenos dias, and thank you very much for the opportunity to talk today. Just before I share some slides with you, I wanted to thank EMIF for inviting us, for being part of this Anniversary Innovation Week, and a particular thank you for focusing on part of it on diabetes. That's very important to both of our countries. If I could just share the slide, if that's all right with the organizers at this point. There we go. So some of the things that we've seen, and I'll do this fairly quickly, and we'll talk about recommendations at the next round of discussions. But it's safe to say that COVID-19 focused on the same demographics, the same demographic groups as diabetes did. And I think there's some really significant learnings that we should take from that when you look at the social demographics of the two communities. We also quickly learned that from a diabetes perspective, COVID hit either type 1 or type 2 similarly, and significantly increased the risk of complications. In fact, there's some modeling that's suggested from the US that you have a 54% higher chance of getting suffering death due to COVID if you have diabetes. Similarly, we looked at that people who are older are more likely to have worse outcomes with diabetes. And people who have diabetes-related health issues have worse outcomes. And we started to see a little bit of an association between getting COVID-19 and then later being diagnosed with diabetes. That is still evidence, still needs to be thought through and collected. But one of the things we did have, some of the things we lived through, and Hector was talking about trying to share some of those, is early in it, there were some supply issues just when people started to stay home, but pharmacists and industry work through that.
there have been delays of treatment, and they're starting to see some evidence about increased amputations because foot treatments haven't been looked after. Again, evidence is being worked on in that. But one of the biggest changes, and incidentally, and I think in most countries, the charitable sector suffered a significant, economic blow. And so, but demand for services and information went up, yet revenues went down. With people, diabetes is an isolating disease. And with COVID, people were even more isolated. So there was a huge demand for information, clarity, and lots of things were changing. So we really had to pivot quickly and make sure, and I think we ended up doing it in 10 different languages, making sure people with diabetes got pertinent information as they needed it on a regular basis, putting experts in front of them and helping them deal with their realities. The other things we started to work on, and we'll talk about this a little bit later in the next section, is very much switching to a digital support network with people not being able to see their healthcare providers, not being able to go into and get their treatments. One, they needed information, and two, they needed digital health support. The other thing we worked very hard on is improving access to innovation, whether it was medications or medical devices. The innovations that we have is very much will help us serve in the new reality as we look at post-pandemic healthcare. I'll talk about that a little bit later. I guess one of the other real challenges we had is, and we at Diabetes Canada work very hard at it, is on one hand, we wanted to prioritize people with diabetes, but we also, the panelists were talking beforehand, we really wanted to make sure that all people who needed diabetes had the right priority, all people who needed vaccinations had the right prioritization. So we worked hard at getting the right positioning with governments so that that people with diabetes had a priority, but within the larger priorities. So huge change that has gone through. We believe that we will see an increase. The epidemic of diabetes will certainly go on longer than the pandemic, and we'll have to continue to work together to deal with those issues. From a patient perspective, and I'll stop there, is one of the things that I think we're really learning through this is that patients have to be front and center of the decisions, and it has to be a patient-centric approach versus a system approach. And I think the public health dollars, as we think about the future, will need to be adjusted to engage patients in solutions and new directions. Those are my introductory remarks, and I hope to have a really good dialogue with the rest of the panelists. Thank you very much. Gracias. So thanks, Russell. It was quite interesting to see this first round and hearing Russell y entender básicamente esa visión de lo que se ve desde diabetes. Sin duda, un paciente diabético que los datos, y no son diferentes de los que hemos visto acá, tienen resultados no tan positivos como la gente que empieza a tener COVID y no tiene, en este caso, diabetes o alguna otra enfermedad crónica. Isabel, nos encantaría escuchar a Isabel Mestres y que nos cuente ella en esta primera ronda precisamente lo que ella está viendo en materia de cáncer. Por favor, Isabel. Muchas gracias, Héctor. Primero de todo, tengo que dar las gracias también a MIF, a Cristóbal, a Carla, al equipo por invitarme a este panel en la Semana de la Innovación, y es un honor estar aquí con el resto de panelistas. Yo trabajo para City Cancer Challenge Foundation, que es una fundación que está basada en Ginebra, pero trabajamos con ciudades de medianos y bajos ingresos en todos los continentes. Estamos ahora en 9 ciudades. Estamos en Paraguay, en Colombia, en México, en la ciudad de León. Estamos en Ghana, en Ruanda, en Myanmar y Malasia, y Georgia, en Europa. Con lo cual voy a hablar desde la perspectiva de esas ciudades, desde la perspectiva también de un sistema sanitario, desde el abordaje a nivel de ciudad. Entonces,
lo que hemos visto, y muchas cosas se asimilan a otras enfermedades no transmisibles, pero sobre todo lo que querría destacar es que vamos a tener una falsa ilusión, un descenso de números de casos de cáncer. Esa falsa ilusión va a estar cargada de malas noticias, porque al final lo que vamos a encontrar cuando todo se normalice es un incremento de nuevo de casos de cáncer, pero desafortunadamente con estados más avanzados. Y eso lo que son unas consecuencias muy graves para el paciente y para la economía del país y del sistema de salud. Esto para mí resume la situación que va a venir, que va a ser muy crítica para los pacientes de cáncer. Pero voy a darle la vuelta, vamos a ver un poco la parte positiva que esta crisis ha traído, que algunas ya ha mencionado Russell. Una de lo que hemos visto en nuestras ciudades es de repente una aceleración y flexibilización de las regularizaciones de las políticas para acelerar el acceso al uso de telemedicina. Lo vimos en Brasil, en la ley nacional en marzo del año pasado. Enseguida se flexibilizó el sistema. En su momento era durante la pandemia y esperemos que esto continúe. Lo hemos visto en muchos países, se han acelerado el acceso a telemedicina. Hemos visto también una mayor apertura a incorporar soluciones digitales. Hemos visto muchos entrenamientos, nosotros hemos liderado muchos entrenamientos virtuales, donde hemos podido conectar a expertos de todo el mundo a apoyar a nuestras ciudades, a prepararse para lo que venía, a preparar a los oncólogos, a cómo adaptarse a esta crisis, y esto creo que va a aportar muchas cosas para el futuro y va a acelerar mucho el entrenamiento y va a disminuir las brechas de capacitación. Hemos visto también soluciones de interconexión de información entre institutos, manejo flujos de datos. Creo que se está haciendo una revolución de soluciones digitales que ya estaban, pero que había mucha resistencia. Yo creo que el COVID ha bajado esa resistencia porque era necesaria. También hemos visto mucho una reorganización y un approach a trabajar más en equipos multidisciplinares, que es una cosa fundamental para el cáncer. Uso también de tecnologías, virtual tumor boards, plataformas como Navify de Roche y General Electric, que están haciendo que en sistemas fragmentados en países de bajo y mediano ingresos, ese trabajo en equipo multidisciplinar sea muchísimo más accesible. Y por último, para mí la lección mejor que nos llevamos, y espero que no cambie, es el acercamiento, por fin, del sistema público y privado. Y sobre todo lo hemos visto mucho en las ciudades. Las soluciones que requería el COVID requería una colaboración estrecha entre los dos sectores. No había marcha atrás, ya no se hablaba de conflicto de interés. Aquí lo que se pretendía era de encontrar soluciones. Y yo creo que han visto el valor de compartir recursos, conocimientos, y esas colaboraciones espero que se queden. Todas estas cosas positivas traen también algunos desafíos que me gustaría recalcar y ya acabo. Uno es hay que salvaguardar la privacidad del paciente, y esto hay que empezar a mirar cómo se va a empezar a regularizar cada vez más. La definición de responsabilidades tanto del profesional de la salud con estos cambios. Hay herramientas que no son buenas, entonces cómo garantizamos la fiabilidad, también definición de responsabilidades de estas herramientas. Y por último hay una sobrecarga de datos y la mayoría en estos países son de mala calidad. Y eso nos va a llevar también a unos desafíos que tenemos que atajar. Y ya por último reflexionar con todos estos avances. A mí me gustaría saber si han llegado para quedarse o si vamos a volver atrás. Muchísimas gracias, Isabel. Sin duda una linda reflexión. Creo que todo el tema de telemedicina que bien decías es una realidad, el avance que ha tenido la nueva tecnología, que es muy importante. Pero lo que dices me llama muchísimo la atención y creo que es muy importante esta falsa ilusión de datos, de reducción potencial de algunos diagnósticos. Y lo decías de cáncer, pero creo que aplica, como bien dices, para otras muchas patologías, en donde las personas nos hemos alejado del sistema de salud por diferentes miedos, y lo que nos vamos a encontrar tristemente es una evolución de la enfermedad con implicaciones muy grandes, personales, por supuesto,
y también de costos para los diferentes pagadores en el sistema de salud. Muy, muy, muy interesante. Muchísimas gracias, Isabel. Y ahora quiero darle la palabra a Cecilia Acuña. Cecilia, por favor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, colegas. Hola, buenos días a todos. Voy a compartir mi presentación. Gracias. Tal como decían William e Isabel, entonces... ¿no? Déjenme ver si ya está. Denme un segundito. Ahora sí. ¿La ven ahora? Ya, muchas gracias. Sí, gracias. Tal como decían entonces los colegas que me precedieron, Russell e Isabel, efectivamente, digamos, estamos ante un escenario en que las buenas noticias que tenemos, en realidad tenemos que tomarlas con mucho cuidado. Una de las primeras cosas que llegó para quedarse, a propósito de lo que llegó para quedarse, es el virus SARS-CoV-2. Ustedes tienen un mapa, digamos, de hace un par de días atrás respecto de la evolución de la epidemia, y a pesar de todos los diagnósticos optimistas que podamos tener con las vacunas, digamos, todavía tenemos una pandemia que está al alza, con muchísimos casos, y nos tememos con una tercera ola también en algunos países de la región de las Américas, como todo el cono sur, y también en otros países como los europeos. Entonces, esto no ha terminado, y eso es muy importante en términos de su impacto para los otros servicios esenciales de salud y para el cuidado de las enfermedades no transmisibles. ¿Cuáles han sido los retos globales de la respuesta a la pandemia? Fundamentalmente, la brecha de conocimiento. Durante meses luchamos con una definición de casos insuficiente y en permanente evolución, con laboratorios no equipados para el manejo de muestras, con conocimiento incompleto de la inmunidad que genera la infección y ahora las vacunas, digamos, un significativo volumen de pacientes COVID-19, contactos que no podían realizar cuarentena, que todavía no pueden hacerlo debido a sus condiciones sociales o a una errónea percepción de riesgo, y por supuesto los factores de riesgo para las formas graves de COVID, que son enfermedades crónicas de alta prevalencia, y que de eso vamos a conversar hoy día. Entonces, en relación a esta realidad que se nos instaló, efectivamente, tal como decían Isabel y Russell, hemos tenido una reducción y una dificultad, digamos, en la mantención de la continuidad de los servicios de salud esenciales. En inmunizaciones, en VIH, tuberculosis, diabetes, hipertensión, cáncer y salud mental. En la región de las Américas, por ejemplo, aproximadamente 40% de los países dejaron de entregar este tipo de servicios de manera parcial o total en el primer nivel de atención, y 100% de los países en realidad han reportado algún tipo de interrupción. Es importante reconocer que los países volcaron prácticamente todos los recursos del sistema de salud a la lucha contra la pandemia. Aquí vienen ustedes los enormes esfuerzos de reconversión hospitalaria que han hecho los países de la región de las Américas, México siendo el que ha hecho el mayor esfuerzo, con un 375% de aumento de su capacidad de atención a los casos de COVID. Y sin embargo, como decía Isabel, esto tiene una contrapartida, que es que se dejaron de proveer otros servicios. Ha habido una reducción de la búsqueda de servicios por parte de las personas también, como decía Russell, en un 76%, la cancelación de procedimientos electivos o programados en un 66%,
La reconversión de establecimientos, que ha sido un enorme esfuerzo, ya lo veíamos en la gráfica anterior, y la reducción del personal de salud por edad o por factores de riesgo, que también ha inducido una falta de atención a los servicios de salud esenciales. Por cierto, están las interrupciones del abasto de medicamentos, que ya lo mencionaba Russell, digamos, que ha redundado en la falta de continuidad de tratamiento para las personas con problemas, ¿no ciertos?, crónicos, transmisibles y no transmisibles. Entonces, uno podría decir, a ver, pero hay muchos países que se ven en esta situación, lamentablemente sí. Y las condiciones de salud para las cuales se han interrumpido más los servicios de salud esenciales son para las enfermedades no transmisibles. Ahí lo podemos ver en la gráfica, un 48% de los países interrumpieron al menos de manera parcial o total los servicios para las enfermedades no transmisibles en el mundo. Y esto es particularmente importante para dos grupos de enfermedades, para el tratamiento de los problemas de salud mental y para el cáncer, su diagnóstico y su tratamiento, como podemos ver en esta gráfica. ¿Qué tipos de cánceres se han visto más afectados? Los cánceres oncohematológicos han tenido una enorme afectación, tanto desde el punto de vista, digamos, de la reducción. Esta es una gráfica española, pero que refleja muy bien lo que ha pasado en la región de las Américas y también en otros países del mundo, una reducción, digamos, de la captación de pacientes, del diagnóstico, como decía Isabel, que nos va a pasar la cuenta, como de los pacientes, digamos, en tratamiento en términos de la continuidad de su terapia. En la región de las Américas los tratamientos oncológicos, digamos, se interrumpieron totalmente en un 28% y parcialmente en un 59%, y esto es algo que vamos a tener que abordar tan pronto la pandemia nos dé algún respiro. ¿Cuáles son las razones, digamos, y las estrategias que han implementado los países para enfrentar estas interrupciones? Bueno, la abolición de cobros gubernamentales, digamos, para proveer gratuidad a los pacientes que requerían, que por una reagudización o una descompensación de su cuadro crónico requerían una hospitalización, la definición de hospitales COVID, el despliegue de telemedicina para reemplazar conductas esenciales, que tal como decía Isabel es algo que llegó para quedarse, y el intento de repriorización que ha sido más bien por el lado de repriorizar COVID que priorizar este otro tipo de problemas de salud. En la región de las Américas y en el mundo tenemos una creciente carga de enfermedad por cáncer. Es importante plantear entonces que si bien ha habido una reducción notoria de los nuevos diagnósticos, sin embargo, de todas maneras, digamos, a nivel mundial fueron diagnosticadas 19.3 millones de personas por cáncer en el 2020, ¿no? Si asumimos que esto es más o menos la mitad de los diagnósticos que se dieron a realizado, tenemos un escenario que es complejo. En la región de las Américas, aproximadamente el 57% de los nuevos casos de cáncer y el 47% de las muertes ocurren además en personas jóvenes, lo cual nos pone otro desafío. En este ámbito, entonces, ¿cuáles serían unas recomendaciones importantes? Lo primero, el cáncer puede prevenirse y controlarse, y por tanto tenemos que continuar con el despliegue de intervenciones preventivas y de diagnóstico oportuno. Esto es fundamental. Entonces tenemos que seguir vacunando, por ejemplo, contra el HPV, pero también tenemos que seguir capaces de diagnosticar oportunamente los otros cánceres, particularmente el cáncer de mama, por ejemplo. Tenemos que minimizar el riesgo de exposición para evitar que los pacientes se infecten con COVID-19, fortalecer y ampliar los servicios de telemedicina y teleconsulta para el control y seguimiento de pacientes ambulatorios en quimioterapia, continuar con el tratamiento, con la quimioterapia o con el tratamiento, digamos, que se esté implementando para los pacientes de cáncer, excepto cuando los riesgos de la terapia excedan sus beneficios, y acá el tema de la inmunosupresión es algo que deberíamos conversar, digamos, y que deberían tener claro todos los médicos tratantes. Evaluar la intensidad y los efectos secundarios del tratamiento antineoplásico y la disponibilidad de servicios de apoyo disponibles para reducirlos en un contexto de pandemia.
Mejorar la coordinación con la red de servicios de atención prehospitalaria para la gestión oportuna de referencias y traslados en caso necesario. Por ejemplo, si tenemos una crisis, una descompensación o un paciente que requiere hospitalización y que está en la comunidad en cuarentena o en aislamiento. Y sobre todo, brindar información fidedigna y soporte emocional. Hemos visto que en el transcurso de la pandemia, una de las cuestiones más relevantes y más desatendidas, tanto para los pacientes con problemas crónicos como para el personal de salud también, ha sido, y para el público en general, ha sido el proveer información fidedigna, información real y confiable, y proveer soporte emocional a las personas. Y esto es algo que podemos y debemos seguir dando, entre todos, porque esta batalla la ganamos juntos. Muchas gracias. Ahora voy a retirar mi presentación. Isabel, sobre la preocupación en la reducción de diagnóstico, ¿no? Como un tema, por supuesto, crítico. También la relevancia de telemedicina, que lo ves en otras geografías también como un tema importante que se ha fortalecido. Y esta obligación de pensar también en cómo repriorizamos, ¿no? ¿Dónde van a venir las repriorizaciones? También me gustó mucho el punto de la relevancia de la vacunación. Lo citabas para el caso de VIH y lo importante que es fortalecer las campañas de vacunación, pero creo que así como aplica a VIH, aplica a todo el umbral de vacunación. Sin duda, muchísimas gracias por la presentación y ahora le voy a pedir a Dennis Oswald que nos ayude él con esta visión que él tiene desde lo que hace en Alemania. Dennis, please. Thank you very much. I will share my screen. First of all, I would like to thank AMIF for the invitation and buenos dias. I want to draw a more holistic picture and want to give a spotlight on NCDs. So first of all, the pandemic crisis showed us, and COVID showed us for the first time, how in some countries, how bad we have been prepared for such a pandemic. Right? The question is, and for the first time, we get a feeling, the societies get a feeling that health and economy fits together, right? So we have a big drop in the global GDP, and this is also due to the pandemic and the preparedness of the pandemic. And I want to highlight, we need to establish a new thinking about investments in health. Investment in health to create, on the one hand, better growth and employment and innovation, but also better health for all the citizens, for the patients. And we forced this topic since a couple of years, and I'm proud that we have been allowed to write a policy paper for the G20 and B20 that maybe we foster a paradigm shift from health as a cost factor to health as an investment. Why is it so important? Especially, it's sometimes hard to think about post-COVID, but what will happen after COVID? We will have limited budgets, right? We have to think about where can we save money and keep maybe the costs down. On the other hand, we need to invest in, if we follow the SDGs, the UN Sustainable Development Goals 3, that we want to ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages, then we have to invest in health. Approximately 370 billion a year only in low and middle income countries. And its estimation of, in the Lancet published, said that we will invest, or the increase of health expenditures will take 11 trillion up to 2030. And I just want to highlight the pillar next to cost and financing it. The impact is huge of this health investments. So nearly 10% of the global GDP is related in this health investments. If we now see different countries in Latin America, then we see that not all the governments see the need to invest in health. And
and to invest so that the population get better health. And so we see that Mexico and Turkey, as members of G20, are far behind the investments of other countries and below the average, the global average. And I just want to say that this is important, that we rethink about the positioning of health. And what do we see now? We see that due to the COVID, there is a decrease, a certain decrease in the GDP. If we would invest even more in health, then maybe there would be a stabilizing process. But more important, we need to deal, or we need to fight against the NCDs. Here you can see another slide that the health spending of Mexico is 20% less below the average, global average in power parity adjusted terms, right? And here, that's the shocking news for me. 80% of the deaths in Mexico are due to NCDs. So we are talking about COVID, but see how important or how tough this issue is, or the problem is, fighting against NCDs. And we see over the last years that it's still, the situation is the same, or it's even worse over the years if you compare 2009 and 2019. We see that the three main causes of death and disability are increasing by 40% on average in the last 10 years. So we have to fight against NCDs, and maybe, and even if you see the risk factors, it's include obesity, high blood pressure, and unhealthy diet and lifestyle. I think we have to fight against it. And my vision is that we need to understand that we have to invest in health, not only because of better growth or more employment, but to help patients. Thank you very much. I will stop sharing now. Muchísimas gracias, Dennis. Sin duda una perspectiva nueva trajiste ahora en esta parte de la discusión. Nos recordaste la complejidad del manejo de las enfermedades no transmisibles en México y el impacto que ha tenido, pero también esta visión económica. Nosotros que siempre hemos estado trabajando en materia de salud, pasamos mucho tiempo diciendo que salud era importante. Y qué triste que tuviéramos que llegar a un tema de pandemia para que ahora sí todo mundo, aunque no sean del sector salud, digan salud es importante, ¿no? Y ahora estamos empezando a ver los impactos de lo que quiere decir el no invertir en salud en la población y, por supuesto, también en el desarrollo de los países. Vamos a pasar a una siguiente ronda. Le voy a pedir a William que arranque él con esta siguiente ronda. Y pensando ahora hacia el futuro, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones hacia adelante? ¿Qué deberíamos mejorar en la atención de los pacientes? Así que, por favor, William, you're next. Thanks. Thanks very much. And fascinating conversations with everybody, and Cecilia and Isabel and Dennis. So thank you for your perspective. Maybe if I can respond on Dennis's last point, is absolutely, we have chosen as a global community to invest to deal with COVID and in prevention in particular. And I hope that continues, because we haven't, healthcare spends hasn't been great, but within healthcare, prevention has been really very poor. So I hope we learn from that. A couple of thoughts about moving forward is one, particularly for diabetes. We believe very much that we need a comprehensive strategy to move forward on this. And we're calling it Diabetes 360. We've been working with the government. It's actually inspired from a communicable disease strategy, 90-90-90 for HIV/AIDS. So it's targeted, and we're working on really trying to have a multidisciplinary approach. I also think we have to focus on, from a chronic disease perspective, if I can call it that way, a hub and spoke strategy. We think like every chronic disease is important, but we actually believe that if we work on some of the issues of diabetes, we'll learn together about all the impact on other diseases. Some of the things as we move forward, I think we have to really seize the opportunity of changing the culture.
changing the dialogue, and making it much more patient-centered and having patients help design the system. Some of the adaptations that we're seeing during COVID right now are much more patient-focused than systems-focused as they used to be. And I'd like us to learn from that. For diabetes in particular, it coincides, that coincides with this year, the 100th anniversary of the discovery of insulin, which is something that changed the world. We really very much believe this is an opportunity to take the learnings from COVID and in terms of diabetes, as well as the focus on insulin in the 100th anniversary, and to start to share resources globally, not just in North America, not just within Canada, but globally. And the WHO has been working on some issues. We've been working on some issues. The message here is really, it's the time to fully collaborate, break down the silos, start some models. There's been a lot of experimentation in the last year. It's not just all experimentation and innovation on the development of vaccines. It's on new systems. And I think we should profit on that mentality of a collaboration, multidisciplinary approach, and partnerships, public partnerships for sure. My last comment, and it may seem a little off the subject, but our relationships between patient groups, healthcare professionals, governments, hospitals have changed a lot during this period. And some of the work that we have done together with AMIF on life science ethics, biopharmaceuticals, medical device ethics, that we started actually 10 years ago in Mexico City, and with APEC. We have to build on that, because as these relationships have changed, we have to make sure that those ethical principles of building towards the future are still protected. I believe they are, but under new environments and new relationships, we should underline that. So collaboration, partnership, learn from the past, investment in health, investment in prevention, and particularly for diabetes, a comprehensive plan that we just don't talk about the healthcare dollars, but we talk about prevention, screening, care. And most of all, one of the things I think we're learning a lot is we shouldn't be spending any money unless we're evaluating to see if it works. And so those are some of my suggestions for the future, but I really hope that we can have a good roundtable discussion on that. Thanks, Wilms. Thanks a lot. Y sí, realmente muy importante otra vez el tema que ya habíamos comentado de esa colaboración, ¿no? Un mundo mucho más colaborativo, multidisciplinario, sin duda un tema importante, y la participación público-privada, que es un tema que tenemos que seguir trabajando en esa materia. Isabel, por favor, tu comentario. I have a problem. Russell has just said everything I wanted to say. So I'm going to try to add a bit more to that. But I totally agree with everything. It seems that we're all learning from the past and trying to find the new ways. En español, perdón. Bueno, voy a intentar aportar las recomendaciones añadiendo lo que ya ha dicho Russell, pero desde nuestra experiencia trabajando en nuestras ciudades. El modelo de trabajo de City Challenge es un modelo que atrae al sector público y privado a trabajar juntos en el diseño, el desarrollo y la implementación de soluciones. Entonces, nuestro modelo es, como comentábamos, totalmente exhaustivo o comprehensive del sistema. Cáncer es muy complejo y tradicionalmente se abordaba desde una manera individual y no desde la perspectiva de 360 grados, que es lo que estamos haciendo, que es más complejo, es más trabajo, pero sin duda más sostenible, ¿no? No siempre pilares del sistema, hay que trabajar tanto la infraestructura, los servicios, el acceso a medicamentos y tecnología, la capacidad de la fuerza laboral, sistemas de información y liderazgo y la financiación. Y todos ellos hay que abordarlos de manera integral y no por separado. Otro de los temas fundamentales que hemos dicho es identificar a todos los actores claves, todos aquellos que van a ser tomadores de decisión durante todo el proceso, y hay que ponernos a trabajar juntos
a los gobiernos nacionales, regionales y de ciudad, junto con los institutos, junto con las universidades, con los grupos de pacientes. Y hay que buscar marcos de trabajo para crear esa confianza, para que puedan todos los sectores trabajar conjuntamente. En SICAN tenemos un marco de trabajo bastante bueno que recomiendo para cómo trabajar con todos estos sectores de una manera constructiva. Está en la página web para que quiera utilizarlo de referencia. Para nosotros también hemos visto la importancia de buscar soluciones desde abajo, de abajo arriba. También tradicionalmente el cáncer siempre ha sido un tema más abordado a nivel nacional. Y una de las cosas que vamos a intentar romper y probar, y es uno de los, para mí, de los grandes aprendizajes, es el trabajo del cáncer desde abajo, desde la comunidad. En el caso, por ejemplo, de la ciudad de León, en México, el alcalde, doctor Héctor López Santillana, comentaba cómo el gobierno, que tradicionalmente se ve como el menos importante, ¿no? El más bajo, el de la ciudad, pero es el gobierno que está más cerca de la gente y es el gobierno que está más cerca del paciente, con lo cual si buscamos soluciones patient-centric, el gobierno de local es el que sabe más cuáles son las necesidades, el que tiene acceso a los datos más reales, a las necesidades de los profesionales de salud. Y ahí es donde vemos que podemos acelerar el cambio. Son sistemas mucho más innovadores, menos rígidos que el sistema nacional, donde, como decía Russell, podemos probar cosas probar de manera que veamos que tienen solución. Y es a nivel local donde ese ensayo y error se puede llevar mucho más ágil, hay mucha más apertura a trabajar público o privado a nivel de ciudad, hay menos restricciones, con lo cual vemos mucho las soluciones van a venir cada vez más por un local approach. Luego, otra de las recomendaciones, hay que invertir mucho en sistemas de información, los procesos, compartir datos, eliminar barreras de uso, pero sobre todo invertir en la gente. Hay que evitar otra desigualdad, una desigualdad digital, porque eso podríamos llevar a otra desigualdad social. O sea, hay que invertir mucho en ese acceso a soluciones digitales desde la perspectiva del paciente y del sistema de los profesionales de salud. Y por último, acabaré con los profesionales de salud. No sé, durante el COVID, no sé, supongo que en todos los países, pero en España los profesionales de salud han acabado como los héroes del COVID. Y son los héroes, y han de seguir siendo los héroes. Y por eso mi recomendación es que hay que invertir en ellos. Hay que invertir en la capacitación de ellos. Ellos son los que están en la primera línea de fuego y a veces nos olvidamos, pero es que lo más importante es capacitar a los que están en la primera línea de fuego. Y ellos son los agentes de cambio y acabo con ellos, porque creo que mi recomendación principal es invertir en ellos y en su capacitación y en su mejora profesional. Muchísimas gracias, Isabel. Sin duda muy, muy interesante. Y al final vamos a resumir un poco con la visión de todos, pero muy importante esta búsqueda de equidad en salud, ¿no? Que la dibujas a lo largo de la expresión. Por favor, Cecilia, tu comentario. Sí, muchas gracias. Bueno, Isabel y Russell se refirieron a los building blocks de los sistemas de salud, sin los cuales, ¿no es cierto?, en realidad no podemos seguir enfrentando ni esta epidemia, ni tampoco la carga creciente de enfermedad por otras condiciones que tenemos. Yo quisiera puntualizar lo fundamental que resulta y que la pandemia ha venido a demostrarlo, el concentrar esfuerzos, recursos, intervenciones en las acciones comunitarias, en la vida de las personas. Aun cuando fuéramos exitosos en nuestro abordaje de la pandemia de COVID-19 y la pandemia terminara en el año 2022, cuestión que no está clara que va a ocurrir. Sin embargo, la carga creciente de enfermedades crónicas que tenemos, tanto las transmisibles como las no transmisibles, las reemergentes, hace muy poco factible que los sistemas de salud puedan seguir trabajando de esta manera, porque es insostenible desde el punto de vista financiero. Desde esta perspectiva, entonces, en realidad, lo que tenemos que hacer es volver a mirar la Agenda de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, y mirar allí lo que los países acordaron en términos del abordaje para poder tener alguna posibilidad de éxito
juntos, todos como mundo, digamos, en las intervenciones sobre estas condiciones de salud. En ese sentido, entonces, tomando la perspectiva de ciclo de vida, como planteaba Russell, es fundamental que entendamos que la única manera de reducir el daño por diabetes, el daño por cáncer, el daño por hipertensión arterial, etcétera, es empezar desde la vida pregestacional. Tener un abordaje de perspectiva de ciclo de vida y trabajar en la comunidad con las personas antes de que se instale el daño. Trabajar en estilos de vida, trabajar en alimentación saludable, poner al alcance de las poblaciones alimentos que sean sanos, más baratos que la comida que los enferma. Trabajar con las escuelas, trabajar con las familias, ¿no? Trabajar en todo aquello que no vemos cuando el daño llega instalado al sistema de salud. Tenemos para poder, y esto es una paradoja, pero para poder lograr que sobrevivan nuestros sistemas de salud en el mundo, tenemos que salir de nuestro sistema de salud hacia la comunidad. Y eso se llama modelo de atención centrado en las familias, en las personas, en las comunidades. Y eso es el centro de el marco de la atención primaria de la salud que todos los jefes de Estado reafirmaron en Astana en el año 2018. Y es fundamental que recuperemos esto, es fundamental que entendamos que esto no es retórica, que no es discurso, que si no logramos volver a la comunidad e implementar intervenciones sofisticadas, exitosas, tecnológicas, para ayudar a las personas a mejorar su estilo de vida, a hacer ejercicio, a comer sanamente, a vacunarse y a generar mayor cantidad de intervenciones de prevención primaria para abordar el daño y reducir la muerte por enfermedades crónicas no transmisibles. Si no logramos hacer eso, tenemos un panorama muy difícil por delante. El mundo no nos va a esperar. Ustedes saben perfectamente, digamos, que de acuerdo a todas las predicciones que tenemos, el cambio climático, el aumento de la temperatura del agua y la enorme deforestación que hemos producido en el mundo, en realidad esta es la primera de muchas pandemias que van a venir. La única manera de enfrentar este nuevo cambio epidemiológico es volver a las comunidades y volver a considerar también que somos una especie más en este planeta, interdependiente de las otras especies. Y asumir el paradigma de One Health, una salud, donde la medicina translacional nos coloca desde el punto de vista, de nuevo, de lo que somos. Somos primates, somos parte de una especie, estamos en plena interdependencia con las otras. Si se mueren las abejas de este planeta y desaparecen los polinizadores, nos morimos nosotros. Y eso es fundamental para preservar nuestra existencia como especie, pero también para hacer sobrevivir nuestros sistemas de salud. Para que nuestros sistemas de salud sobrevivan, tenemos que salir de ellos y volver a la comunidad. Porque como dice el doctor Tedros, nuestro director general, además, ningún país estará a salvo hasta que todos estemos a salvo. Y eso es un mensaje fundamental en que la equidad no solo es un discurso, es un imperativo de supervivencia. Gracias. Gracias, Cecilia. Por favor, Denis, tu comentario. Yeah, thank you very much to Russell and Isabel and Cecilia. I really like the discussion, and I just and I fully agree with your statements. I think my vision is that we have to understand that investments in health is smart. It's a smart investment because it pays off, and because it's, think about education, investment in education, you know that you get an education dividend, but what's education without health, right? And so we need to place this idea much more prominent in all policy areas, right? And this is the reason why I like the bigger picture, to show that health is not only for better health, but it improves also economic growth and employment, right? And but I want to say it's not about we have to invest even more in health, but we have to invest smarter, right? And smarter is that we see the value chain of healthcare, and this starts with prevention, right? It's not so we need to think about how can we prevent illnesses. But to do so, we need to create an understanding what is the socioeconomic burden in economic terms of diabetes, of cancer,
and it will be billions, and then maybe some political stakeholders may think about investing in prevention to get rid of this socioeconomic burden, because the society suffers also in economic terms and not only in that the patients are ill. And I hope that we can put these ideas in their mind and think about a social impact of prevention, a social impact of different of new drugs, of new therapies, of new processes, and so that's my hope, that one day health is a sexy topic for politicians as well, and that they care about it. They really care about health because it's the health. It's our society, right, who suffers if we don't do the right things. So I want to thank Russell and Dennis. So thank you a lot for your participation. Muchas gracias también a Isabel y a Cecilia. Quiero resumir y contar lo que hemos discutido. Primero, brevemente, sin duda, mucho cuidado. Podemos estar de cara a una falsa ilusión de reducciones de enfermedades y tenemos que saber que no necesariamente es así. Debemos de trabajar modelos que nos ayuden a acelerar el diagnóstico temprano. Por supuesto, este momento de pandemia nos ha enseñado la relevancia de las enfermedades no transmisibles y cómo estas fueron desarrollándose, y cuando vino la pandemia, pues nos complicaron. Nos tomaron muchos años de haber dejado que esas enfermedades se desarrollaran con impactos graves al venir la pandemia. Debemos de cambiar la manera de cómo lo abordamos. Tenemos que buscar modelos en los que realmente nos concentremos en las personas, en el desarrollo de las personas y sabiendo perfectamente en qué invertimos, en el impacto de cada recurso que se invierte, siempre buscando de manera positiva impactar la salud con una visión de salud y de prevención. Se habló bastante siempre de una visión colaborativa, de una visión multidisciplinaria, de reforzar la relación público-privada, siempre con la finalidad de buscar equidad en salud y con ello desarrollo precisamente de las comunidades, intentando fortalecer entre todos modelos de desarrollo comunitarios. Queremos ver más y mejor acceso a salud y no tenemos duda que más telemedicina, más digital, mejor llevada a todos los lados, nos ayudará mucho más. Muchísimas gracias otra vez a Russell, a Isabel, a Dennis, a Cecilia y a la MIF por habernos dado la oportunidad de conversar hoy con ustedes desde este primer panel de la mañana. Gracias y que tengan muy buen día.